¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo acá para hacer el repaso del mercado de esta semana, semana que va del 3 de junio al 7, ¿no? Si no me equivoco. Sí, del 3 al 7, 3 lunes, 7 viernes. Un mercado de nuevo en máximos históricos para sorpresa de absolutamente nadie. Los niveles digamos, de las noticias en términos generales, en términos de las noticias del mercado, siguen estando relativamente iguales. Solamente tuvimos noticias del PMI, de desempleo, también de aperturas de empleo, pero fue más que todo esas dos noticias, variantes de esos tipos de indicadores. La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene alrededor del 4%, ha incrementado del 3,7 al 4, un incremento poco significativo, que obviamente no es lo más favorable para la economía, pero sigue siendo un valor relativamente bajo para Estados Unidos. Es decir, pienso que se mantiene fuerte el mercado laboral. Y el otro es el PMI, que son si no estoy mal, Purchasing Managers Index, que es el índice de compra de los gerentes de las empresas, que es, digamos, el poder de compra de las empresas que se mantiene más o menos también en los mismos niveles, lo que permite que entonces en este momento estemos en máximos históricos para sorpresa de absolutamente nadie. Les voy a explicar un par de cosas adicionales en este video, no solamente voy a hablar del repaso, sino también de cómo promediar apropiadamente las áreas. Entonces tengo toda la gráfica sin absolutamente nada, obviamente con los indicadores, pero voy a poner las gráficas macro sin indicadores. Les voy a explicar lo que es un área y cómo promediarla apropiadamente, por lo menos cómo lo hago yo. Y lo otro es análisis fundamental, que no es que vayamos a hacer análisis fundamental, pero también me lo preguntan mucho, y es de dónde saco el tema de las noticias. Bueno, les voy a poner aquí la otra pantalla, aquí ya con la gráfica, como pueden ver. Pero voy a poner primero la ventana de el análisis fundamental. Lo primero es Forex Factory para ver las noticias de toda la semana, de lo que se viene. Como traders intradía, no nos interesa operar el resultado de una noticia. Lo que pasa y por qué es importante tener en cuenta las noticias es porque cuando sale la noticia, el mercado se pone errático, es decir, pierde la lógica que antes traía, aumenta el nivel de volatilidad y también aumenta el nivel de volumen. Entonces, si yo estoy proyectando cierto comportamiento específico de la secuencia del precio y va a salir una noticia muy importante, que yo solamente pongo las noticias naranjas y rojas, es decir, lo más relevante de lo que ocurre en Estados Unidos, pues no quiero estar allí porque puede cambiar la lógica de repente y así como puede ir completamente a favor, puede ir completamente en contra y es una moneda al aire que estoy lanzando. Entonces no termina siendo apropiado operar en noticias. ¿Listo? No opero la noticia y lo que busco es estar fuera en el momento en el que esto ocurre porque puede cambiar por completo la estructura y la lógica dependiendo del resultado de la misma. ¿Vale? Lo otro es, pueden entrar a la página de la Reserva Federal, ya que nosotros no necesitamos realmente hacer tanto análisis fundamental, porque nuestras posiciones son de muy corto plazo e intradía. Lo que yo recomendaría como análisis fundamental, si quieren realmente hacerlo, es que entren a la página de la Reserva Federal. Lo único es que por supuesto está en inglés, voy a borrar esto acá. Entran a la página de la Reserva Federal, vienen a política monetaria y lo ponen aquí en Meeting Calendars and Information. Y aquí ya tienen las minutas de la FOMC, que son los statements. Entonces, por ejemplo, aquí está la minuta pongamos 2024, sí, aquí la última que salió el 1 de mayo, que fue de la reunión del 1 de mayo. Entonces le dan aquí en PDF y aquí tienen absolutamente todo. Entonces, no pretendo que se lean absolutamente todo esto, pero sí es muy importante porque esta minuta lo que explica es cómo los expertos, la Reserva Federal y, digamos, Powell, que es digamos, la cabeza de la Reserva Federal, cómo ellos observan la economía en Estados Unidos desde lo económico, lo financiero, cómo ven que puede desarrollarse y qué políticas y acciones van a tomar en función de eso. Entonces esto sale cada 3 meses aproximadamente y lo que yo les recomendaría es que lean esto cada 3 meses. Y así no tienen que estar constantemente haciendo análisis fundamental y tratando de entender una noticia, sino que se basan en este resumen de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No les recomiendo leer todo el documento. Pienso que con que se lean, por ejemplo, este es el review, el de la situación financiera. Este es el de la situación, este no, el Economic Outlook, no, sino el review económico.
Este es financial. Aquí está. Este es el review de la situación económica, el review de la situación financiera, lo que anticipan puede ocurrir, ¿vale? ¿Cuáles son las proyecciones? Y por último, no tienen que leer esta subsección, sino las acciones que va a tomar el comité en función de esas noticias que han salido. Y con eso van a tener una idea del comportamiento general de la economía de Estados Unidos y cómo puede afectar los índices. Y así le dan sentido a lo que ocurre en la gráfica, no solamente desde lo técnico, sino reforzado efectivamente desde lo fundamental, desde las noticias, desde los indicadores económicos de la economía real y del sector financiero. ¿Listo? Entonces les recomiendo que hagan eso. Ahora, vamos a definir primero lo que es un área, que me han pedido varios que les explique cómo poner un área. Para poner un área, primero tengo que entender qué es un área. Entonces vamos a definirla claramente. Un área es un punto promedio al que responde el mercado, al que responden los agentes del mercado. ¿Quiénes son los agentes del mercado? Compradores o vendedores. Y hay áreas de soporte y hay áreas de resistencia. Por ejemplo, por explicarlo rápidamente, aunque creo que aquí no, sí, podría ser este que era esta área. Aquí marco un área. Ojo que esto es un punto promedio. ¿Yo por qué pongo líneas? Porque a mí me gusta tener muy limpia la gráfica. Entonces no me gusta llenarla de cosas porque simplifica mi análisis y tomo mejores decisiones en el mercado no viendo 2 millones de cosas encima de la gráfica. Y pongo una línea. Pero en realidad no es una línea lo que responde el mercado porque vean que no es ahí exactamente. Lo sobrepasa en ocasiones, en otras ocasiones no llega tanto, en otras ocasiones sí. Entonces, ¿qué es realmente un área? Un punto promedio, que es esa línea. Esa línea representa la mitad de mi área, mi punto promedio al que responden o compradores o vendedores. Si es un soporte, significa que mucha gente tiende a comprar en cierto nivel de precios específico, porque el mercado está muy barato, o porque se encuentra en una secuencia lateral, o porque es un nivel de precios muy importante. Y la resistencia, que es un nivel al que responden los vendedores, es decir, el mercado llega a cierto punto, ya está muy costoso, yo decido vender para capitalizar mi posición y el mercado entonces responde justo a ese nivel de precios en donde entran muchas posiciones de venta o de compra en el soporte. Y hay dos tipos de áreas. Hay áreas fuertes, que son áreas en las que el mercado cambia por completo su dirección, y hay áreas provisionales en donde el mercado puede estar rompiendo y testeando constantemente esas áreas. Normalmente se pueden dar en medio de una lateralización abierta o simplemente, por ejemplo, acá. Yo tengo este nivel de precios y esto vendría siendo un área provisional. A ver si la logro poner aquí en donde el mercado responde. Entonces vean cómo el mercado lo rompe constantemente. Voy a poner una flecha y no una línea. Entonces aquí el mercado lo rompe, aquí lo testea, lo rompe de nuevo, pero lo rompe y lo testea. Entonces puede ser utilizada de punto de apoyo independientemente de la dirección. Pero no es un área fuerte porque no es como que el mercado esté llegando ahí y cambiando por completo la dirección. ¿Vale? Entonces es eso. Es un punto promedio al que responde el precio. No sé si lo borré. Voy a poner aquí área de nuevo. Entonces pongo aquí es un punto promedio al que responden los agentes del mercado, compradores o vendedores. Entonces hay soporte, resistencias y áreas fuertes y áreas provisionales. Las áreas fuertes, entonces, a diferencia de estas, son puntos en los que el mercado cambia por completo su dirección. Un poco puede ser este, porque en las áreas también hay falsos rompimientos, que eso sería otro concepto para otro día, que viene siendo algo como esto, que es un engaño. Pero aquí el mercado cambia por completo su dirección, como pueden ver. Y finalmente, cierre el mercado. Es un área muy importante esta de acá. Esta no, esta es rota y testea constantemente. Área provisional y área fuerte. ¿Listo? Voy a borrar todo y las voy a poner desde lo macro. Siempre tengo que empezar desde lo más macro a lo más micro. ¿Listo? Porque entonces entiendo, voy segmentando desde lo más importante a lo menos importante. Entre más micro sea el área, menos importante es. Vamos entonces a la gráfica macro. Aquí tengo yo esta gráfica de 40.000 transacciones. Muy macro, este era el máximo histórico anterior, entonces voy poniendo las áreas. Por ejemplo,
este como punto máximo anterior es muy importante y vean aquí cómo el mercado responde también, ¿vale? Este por supuesto también es relevante y vean cómo el mercado respondía aquí. Y pongo este y vean cómo responde. Entonces estas no son áreas necesariamente fuertes, esta en medio de estas dos sería por supuesto provisional, siempre que hay un área media tiende a ser un nivel de precios provisional. Entonces, si yo pongo esta de acá, voy a ver que en el comportamiento inmediato, entonces aquí hay unas secciones provisionales. Esta, por ejemplo, me parece a mí muy relevante. Si yo vengo acá, a ver, veámoslo más macro, quito esta. Ajá. Aquí que el mercado cambió por completo su dirección, ahí debe haber un área. Y por aquí pueden haber muchísimas más áreas. No voy a ponerme a dibujar muchas áreas por acá. ¿Por qué? Porque el mercado está por acá. Para que llegue acá tendrían que pasar semanas. Entonces es muy improbable que lo haga y por lo tanto no lo incluyo en mi análisis de lo que ocurre esta misma semana. Pero sí pongo el punto mínimo que ha alcanzado. Entonces es relevante allí porque cambia por completo su dirección. Y aquí también ha sido previamente testeada. Entonces vale la pena tomarla en cuenta. Me voy dando cuenta, por ejemplo, de esta área por acá, que tengo que contrastar con este nivel de precios. Aquí podrían ir dos. Entonces ya voy viendo más o menos el comportamiento macro. Vengo aquí a lo inmediato, que también me interesa, ya que estoy en máximos históricos, tampoco tengo mucha referencia hacia atrás. Entonces en lo inmediato me doy cuenta que este nivel de precios sí vale la pena tenerlo en cuenta porque aquí respondió fuertemente el mercado en el premercado de este día, del 3 de junio precisamente, del lunes de esta semana. Este por supuesto que lo quiero tener, así sea como referencia. Este en medio de la lateralización abierta y por acá tengo otro. Pongo la línea. Aquí tengo otro interesante en el que el mercado efectivamente respondió. ¿Qué hago yo? Pongo las áreas fuertes en azul y las provisionales en amarillo. No tienen que ser los colores que ustedes escojan. Esos son los que yo entiendo de manera más sencilla. Entonces, ¿por qué estoy dejando esta azul? Porque recuerdo que la semana pasada o antepasada, esta era una secuencia lateral abierta que había que tener en cuenta. Entonces, esta área la quiero dejar como azul, este como el máximo histórico previo, estas dos como improvisionales y este como el soporte de la lateralización abierta que se observa claramente en este bloque del mercado entre estos dos precios. Este es el falso rompimiento, aquí testé de nuevo, rompe bajista. Y aquí podría, por ejemplo, poner esto acá, este aquí, en donde convergen este nivel de precios con este punto mínimo y este de acá. Porque si yo pienso que esto es un área, pues yo entiendo que esto es un punto promedio macro, que es muy grande, más o menos así. Pero entonces no me complico poniendo un área porque después yo pongo en 610 y a mí ya me parece que genera mucho ruido tener un área tan grande. Entonces si yo me voy hacia atrás, voy a tener un área muy grande y no voy a saber en qué punto exactamente tomar esa posición. Ah, bueno, esa creo que no la tengo en... Tocaría ponerla en todas las gráficas. Entonces aquí le pongo All Charts. Ok. Y me vengo acá. Entonces, claro, esta área es muy grande. ¿Dónde voy a operar allí? Es muy complejo determinar el punto de entrada en un área tan macro. Entonces yo pongo la línea entendiendo que ese es mi punto promedio de un área que yo entiendo es un área macro y es importante. Y así es como lo hago. ¿Vale? Entonces voy a poner otra vez la de 20.000. Voy a ver que todo esté bien porque ahorita esa como de una. Esta está bien. Esta está bien. Esta obviamente, esta me sirve mucho aquí. Es el punto mínimo del premercado del 3 de junio. Y aquí esta la quiero poner como amarilla. Y ya con esto vamos a hacer el repaso de la estructura del mercado. Por supuesto, tomando en cuenta todo lo que hizo antes y también todo lo que ha hecho a partir de ahí. Obviamente aquí también hay un área muy fuerte, que aquí fue cuando salió la noticia del desempleo, precisamente que subió al 4% y cae fuertemente ahí la economía, como pueden ver. Bueno, la economía no, el SP500 se ve afectado fuertemente. Y estos serían los niveles de precio. Tal vez pondría también otro provisional simplemente para tener en cuenta por acá. Pero este no lo catalogaría como fuerte tampoco. Ajá. Podría ser este de acá. Entonces vamos a ver cómo converge la estructura. Entonces ya esos serían mis niveles. Sé que se ven muchas líneas, pero cuando yo paso ya a la gráfica en la que opero, en 610 transacciones, se ve suficiente distancia entre ellas y no me enredo tanto la vida. ¿Listo? Entonces, ya para el 3 de junio que teníamos, inicialmente un comportamiento completamente lateral. Aquí vemos entre áreas importantes. También tengo estas áreas inmediatas que para yo tomar una posición en largo, por lo menos debo anticipar que el mercado rompa en un nuevo alto. Aquí no lo hace. No me interesa tomar posiciones en largo enfrentándome al punto máximo del premercado.
Entonces aquí no hay absolutamente nada y el mercado tiene un comportamiento muy lateral. Aquí vean entonces cómo sobreextiende y casi nos da esta posición. A ver, esta lo puedo promediar un poco. No, aquí está bien. Casi nos da la posición en retroceso profundo una vez rompe el área. Lastimosamente ahí también estaría un poco eh, enfrente del área, con lo cual a mí no me interesaría mucho esta entrada. Y el mercado rompe ya, sobreextiende, pero ya llega al punto máximo. Aquí como pueden ver se lateraliza. Esta sí la puedo promediar mejor. Recuerdo el lunes que está viendo el mercado. El mercado llegó exactamente a este nivel de precios y generó un comportamiento lateral, no diría errático. Pero claro, ya habiendo llegado a esta área, por supuesto aquí no hay posición. De nuevo, yo no me quiero enfrentar a las áreas. Las áreas son puntos de apoyo. El mercado rompe fuertemente bajista y vean cómo entonces empieza a testear las áreas. Funciona muy bien aquí. Aquí lastimosamente nunca llega al retroceso profundo y ya cuando llega al retroceso profundo genera un comportamiento que ya desde mi perspectiva es muy complejo, que es este movimiento en V. Yo después de un movimiento en V no quiero tomar realmente un corto porque un movimiento en V implica que se cancela la secuencia anterior y por lo tanto la expectativa o se puede poner lateral o cambia fuertemente su dirección. Muy similar a lo que ocurre acá. El mercado hace esta secuencia en V o supera el pivote anterior y cambia por completo la estructura. Y vean este trade tan espectacular. Sobreextiende, hace el retroceso profundo, llega al área media, que es donde debería estar mi target, y ahí responde perfectamente, retrocede y después avanza en su recorrido. Entonces aquí hay un excelente trade con un recorrido potencial precisamente hasta esta área puesta previamente y funciona muy bien. Este sería un excelente trade en un fuerte comportamiento tendencial. Empieza a darse entonces esta presión alcista, el mercado cede finalmente, desacelera sobre el área, se mantiene una secuencia de tendencia tranquila, funciona muy bien este trade. Y este aquí también al pivote anterior, pero no logra hacer nuevos saltos. Finalmente viene un poco más atrás, más cerca del área, porque de nuevo, si yo tomo en cuenta que hay un área, pues el mercado está viniendo a testearla. Y mantiene su recorrido. Este también muy buen trade, similar a este de acá. Entonces vean que el mercado empieza a formar una lógica que cambia de nuevo cuando sobreextiende. Entonces aquí sobreextiende, pero ya en el premercado no logra mantener el recorrido. Un día bastante movido el lunes, bastante interesante, un comportamiento bajista también muy bueno, pero que aquí lastimosamente no nos presentó esa entrada en retroceso profundo. Pero en la subida nos dio este excelente trade y un par de trades aquí también muy interesantes. Después tenemos el día martes mercado en la mañana completamente lateral, más o menos hasta las 11:30 de la mañana hora Nueva York. El mercado aquí completamente lateral, pero no, noten cómo igual aquí hay un punto provisional que el mercado testea, más o menos hasta aquí. Incluso lo puedo extender hasta acá. Vean aquí este punto provisional. Si lo ven, el mercado constantemente lo testea. No significa que allí necesariamente haya un trade, pero lo tengo que tener en cuenta, por supuesto. ¿Dónde se pone bueno aquí el mercado? El mercado completamente lateral aquí por la noticia, si mal no recuerdo, del PMI, que es el poder de compra de las empresas, sube fuertemente, llega al área importante y retrocede, forma un comportamiento de desgaste, este doble techo, se devuelve por completo, mantiene la secuencia lateral y cuando rompe da este espectacular trade. Y ya también está muy buena posición que llega al pivote anterior, es decir, hace el recorrido mínimo potencial, pero no logra mantenerse bajista porque perfectamente se puede proyectar hasta acá. Entonces, este trade, perfecto, sobreextiende, compensa en retroceso profundo que converge con el área. Esos puntos de convergencia son muy importantes en donde converge el área que yo tengo marcado de la estructura desde lo macro con lo que está ocurriendo en el momento y mi apoyo en función de la tendencia, es decir, de la dirección que rompe, rompe fuertemente bajista, retrocede, además como va sobreextendido, hace retroceso profundo, converge el punto de retroceso profundo con el área que apoya el recorrido bajista con un recorrido potencial hasta el área opuesta, esta que viene siendo más importante. Entonces hay una muy buena posición al pivote anterior aquí en corto y si operan, digamos, con múltiples contratos, un recorrido máximo potencial hasta acá que no se llevaría a cabo, pero igual tendrían un muy buen target. Y también está muy buena posición a la banda media que llega al pivote anterior, dándonos también ese target de recorrido mínimo, que son otros dos conceptos cuando uno ya opera con múltiples contratos. El mercado aquí, por supuesto, cambia por completo su dirección, es decir, rompe por completo la secuencia bajista que traía y empieza una secuencia evidentemente alcista, llegando justamente hasta esa área. Rompe el área, podría haber ahí un muy buen trade, no logra continuar y se devuelve por completo. El mercado sobreextiende, intenta funcionar desde el área, desde el retroceso profundo aquí ya lo habría roto, entonces tomar una posición aquí puede ser apresurado, es mejor esperar a que desacelere.
Y lo hablo es por esto. Vean aquí quién va a tomar un trade allí con ese movimiento tan fuertemente alcista. Yo no lo recomendaría, hay que esperar a que desacelere. Y ya cuando desacelera, ya está, pues o sea, ya esta barra rompió por completo ese nivel de precios. Entonces estaría bien esperar mejor un comportamiento de desgaste que termina siendo sobre el área. Aquí puede haber un muy buen trade y hay una gestión, hay gestiones base y gestiones una vez yo tengo, cuando opero con múltiples contratos o cuando opero con un contrato hay una gestión base y es que el mercado ha hecho cierto número de intentos y no logra continuar. Entonces, si hay muchos intentos y no logra mantener su recorrido, por lo menos al recorrido mínimo potencial, que sería aproximadamente acá, pues yo debo gestionar porque el mercado me está demostrando con esa cantidad de intentos que no logra mantener la secuencia que yo anticipé. Por lo tanto, ahí habría que gestionar el stop y evitar una pérdida que evidentemente se daría. Después aquí está este muy buen trade, muchos intentos también y se puede gestionar perfectamente y ya cierra aquí el mercado. El mercado mantiene una secuencia alcista, sobreextiende, desacelera muy bien en el área y no funciona. ¿Es un mal trade? No lo creo, simplemente es un excelente trade que por estadística falla, llamémoslo de esa forma. Hay una desaceleración, converge todo y simplemente falla. Es un tema de probabilidad, así como aquí hubo ese excelente trade, creo que fue aquí. Aquí hubo este excelente trade y funcionó perfectamente. Ya van a ver cómo en otros días también funciona muy bien. Es un tema estadístico, véanlo acá. Que este fue el trade que yo tomé, si no me equivoco. Entonces vean como el primero lo saco al recorrido mínimo potencial y el otro lo saco en el punto máximo al que anticipo, que es esa área intermedia fuerte. Yo no me quiero enfrentar a ella. ¿Qué tal que desde ahí el mercado cambie por completo su dirección? ¿Listo? Entonces pueden ver cómo hice todo desde cero y efectivamente me da el mismo análisis. De eso se trata, que cuando uno entiende el mercado, pues siempre hace el mismo proceso y da el mismo resultado en función de análisis. O sea, si yo hubiera tomado esta posición, ese sería mi recorrido mínimo al pivote anterior y el otro al área macro importante, que en este caso es esta línea intermedia, que puede seguir subiendo. Perfecto, pues acá se podrá tomar otro trade que yo ya en ese momento no estaba en el mercado. Y uno proyecta entonces hasta acá. Pero vean que da ese mismo análisis. Entonces, este trade funciona como pueden ver muy bien. Aquí el mercado hay una buena posición que falla, como les digo, y después esta noticia me destruye por completo la lógica. No quiero estar allí. Este también era el PMI. Es que hubo muchas noticias, hubo variantes del PMI esta semana. A ver, voy a confirmar. Sí, vean. PMI de manufacturas. Aquí hubo servicios del PMI. Y aquí la tasa de desempleo. Entonces, claro, había muchas noticias del PMI, con lo que me daña la estructura bajista que se estaba mostrando y hasta yo no ver un nuevo mínimo, es decir, que el mercado me confirme que es capaz de superar este pivote hecho por la noticia o un nuevo alto, donde el mercado rompe esta secuencia también creada por la noticia, pues no anticipo otro trade. Entonces estuve esperando una hora y media que esta posición se diera y funciona perfectamente con el recorrido anticipado, dada la estructura que construí en ese momento, que es la misma que acabo precisamente de hacer desde cero. Acabo de hacer desde cero. El mercado rompe nuevos altos. Este es un muy buen trade, más allá de lo que lo haya tomado o no. Aquí después otra muy buena posición en retroceso profundo. Esta sí no me gusta tanto porque estoy debajo del área. Prefiero que el área sea usada como punto de apoyo y el mercado mantiene su recorrido. Este trade me parece a mí buenísimo, la verdad. Excelente trade. Aquí otro excelente trade a la banda media. Después sobreextiende. Y aquí del retroceso profundo y falla, pero falla después de llegar al recorrido mínimo potencial, que sería más o menos aquí donde uno ubica normalmente sus primeros targets. O si estoy operando con un contrato, pues si yo estoy operando con un solo contrato, debería buscar ese único target de recorrido mínimo. No buscar el recorrido máximo porque implica un mayor riesgo en el sentido de que una vez avanza, puede que el mercado ya esté muy sobrecomprado, sobrevendido y cambie por completo su secuencia y termine perdiendo todo eso que avanzó. Entonces, cuando uno opera con un contrato, siempre busca ese recorrido mínimo potencial y no tener targets muy extensos y más bien con múltiples targets, con varios contratos, sí buscar esos recorridos máximos potenciales que el mercado puede estar haciendo más adelante y que va gestionando y que va recogiendo con los otros targets que también tiene ubicados uno. Entonces aquí muy buenas posiciones en la banda media, este también una muy buena posición al recorrido mínimo que fallaría y pues aquí cierra, pero cierra con la misma estructura, o sea, un retroceso mayor, no respeta la zona de retroceso profundo y avanza. Después ya vendría el día jueves, mercado completamente lateral en la mañana, realmente aquí no había mucho que hacer, yo este día estuve toda la mañana aquí sentado y no entregó nada al mercado, con lo que decidí pues no tomar ninguna posición este día y no pasa nada. Y pues hasta más o menos las 11:30 de la mañana hora Nueva York,
completamente lateral. ¿Cómo se puede operar un mercado lateral desde los extremos? Ya lo saben, pueden buscar un corto desde acá, con este desgaste, viendo que este es el nivel máximo, o un largo desde acá, viendo que este es el nivel mínimo. Pueden buscar otro largo desde acá, entonces iría al punto medio aproximado, pero tienen que tener cuidado con esa área macro. El mercado entonces rompe bajista, lastimosamente no nos da el retroceso profundo, pero aquí nos da una buena posición en corto. Aquí sobreextiende y no da el retroceso profundo y aquí ya está muy lateral. O sea, cuando el mercado me hace este desgaste aquí, hace que una posición aquí, para mí por lo menos, no valga tanto la pena. Aquí no hay mucho, no llega el retroceso profundo y ya con este desgaste no valdría la pena una posición en largo. Esta posición no va porque el mercado no venía sobreextendido y por lo tanto no busco el retroceso profundo y cuando aquí finalmente sobreextiende pues ya llegó al área y yo al área no me enfrento, es así de sencillo. Aquí el mercado cambia su dirección, rompe este nivel de precios y como no sobreextiende hay una muy buena posición en la banda media y uno puede proyectar un alcance hasta acá, un recorrido mínimo hasta la banda externa o al pivote anterior. El mercado aquí avanza, como ya sobreextiende yo podría optar por el retroceso profundo y puede que me dé ese primer target a este punto anterior que anticipo recorrido mínimo, pero si yo tengo un recorrido mucho más amplio, pues aquí hay suficientes intentos para que antes del cierre yo no me lleve un stop y gestione la posición, ¿vale? Después aquí la noticia del desempleo del viernes y el viernes vuelve a ocurrir este excelente trade. Lastimosamente en la mañana no pude estar para operarlo, pero el mercado rompe aquí bajista con ese crecimiento de un 0.1% en el desempleo, pero que por supuesto no es visto con buenos ojos, aunque el desempleo tiene un impacto relativo al ciclo económico en el que me encuentre sobre el SP 500. O sea, no es que siempre que aumente el desempleo necesariamente siempre va a caer el precio. No, no es así. Es relativo al ciclo económico, pero pues bueno, esas son otras cosas que puedo explicar más adelante. El mercado abre acá, no hay mucho, aquí todavía no había nuevo alto, por lo tanto no recomiendo una posición hasta que el mercado no confirme su dirección probable. Aquí rompe bajista, podría haber un trade aquí en corto hasta la banda externa o hasta un recorrido un poco más amplio que no logra sostenerse y después sobreextiende y da esta posición en retroceso profundo espectacular. Después de que sobreextiende, da esta muy buena posición en la banda media, también proyectando hasta este nivel de precios anterior. El mercado entonces sobreextiende y compensa ya, finalmente llegando a este punto máximo que nace desde la noticia. Eso tiende a ser muy común y es que el mercado rompe de una noticia y vuelve y se estabiliza y llega al punto anterior. Como lo pueden ver acá, el mercado volvió hasta este punto y como lo pueden ver, por ejemplo, en la noticia de aquí, rompe, finalmente vuelve y puede que cambie su dirección o no, vale, eso va a ser relativo al mercado, pero termina devolviéndose por completo, o sea, termina compensando el efecto volátil que nace de la noticia, es decir, se estabiliza. Una vez llega a este punto máximo, como este es el máximo histórico, ya aquí este nivel del de desempleo, cambia por completo, se va fuertemente bajista y no da la posición en retroceso profundo. Una lástima, habría sido un excelente trade también. ¿Por qué no la da? Porque no desacelera. Recuerden que uno busca tomar la posición ahí donde el mercado desacelera o muestra una barra de reverso a mi favor. Yo no me le voy a atravesar al mercado cuando está viniendo tan fuertemente en contra. Y eso hay que practicarlo y eso es complejo, practicar eso. Aquí el mercado viene muy fuerte y pongo la otra barra y también termina siendo alcista. Ahí medio intenta desacelerar y rompe otra vez alcista. Entonces yo no me le voy a atravesar ese mercado y tomar una posición ahí en corto. Hay que esperar a que el mercado desacelere, que es una desaceleración, una consolidación regular de aproximadamente 3 barras, o que muestre una barra con intención a mi favor para tomarlo. Y pues ya aquí el mercado estaba yendo muy alcista y no valía mucho la pena. El mercado aquí empieza a mostrar una estructura que se devuelve otra vez al máximo histórico, viniendo aquí hasta la banda externa. Aquí por supuesto yo no recomendaría un trade porque sería enfrentarse al área, no lo recomiendo. Este sí, ¿por qué? Porque tiene un recorrido pendiente al área del cual me puedo aprovechar, pero ya habiendo llegado al área el riesgo pienso es muchísimo más alto, esa es la razón por la que les digo que no vale la pena enfrentarse a las áreas. Empieza su recorrido, aquí una muy buena posición a la banda media después de una onda semicircular que se muestra. Entonces, como da esta onda amplia, que es un comportamiento tendencial no tan pronunciado, pero tendencial, no ha llegado todavía acá, vean que el mercado todavía no ha llegado, y tengo este recorrido probable hasta acá, pues puede haber una muy buena entrada y una vez rompe aquí, sobreextiende, la posición iría en retroceso profundo, pero pues no me voy a enfrentar a ese nivel de precios, que era el previo máximo histórico. Entonces aquí, por supuesto, no habría entrada, aquí en largo, y aquí sí podría haber un corto, porque esto entonces se toma como falso rompimiento al área. El mercado rompe fuertemente bajista y vean que aquí tampoco desacelera, entonces no hay trade. Y empieza un poco a poco a escalar. A ver, esta área creo que no está bien posicionada porque yo la tenía promediada aquí.
si no me equivoco. A ver cómo me da a nivel macro. Esta área, sí, sí me da. Ah, ok, vale. Entonces, claro, ahí yo tomé un trade que les voy a mostrar que me sacó en stop. Esta era como yo tenía acomodada el área. Veía esta respuesta de este pivote, por supuesto, muy acelerada. Y veía que el mercado no fue capaz de continuar. Y vean que respondió a este nivel de precios. A ver, lo promedio un poco mejor. Entonces yo veía esto como un falso rompimiento, similar a lo que ocurría acá y que el mercado entonces iba a pasar de este nivel, que aquí medianamente respetó, hasta de nuevo el área. Entonces, como ya había superado este nivel de precios, que aquí como este era el nuevo máximo, este se puede volver incluso amarilla ya, pero ya el viernes, o sea, al inicio, que es cuando hice el proceso de definir las áreas, esa área era importante, que representaba una lateralización abierta. Aquí ya hay un nuevo máximo. Y entonces el mercado aquí rompe y yo por supuesto busqué tomar esta posición que funciona muy bien, se las he mostrado en esta semana, que funcionó, que es el de la banda media. ¿Qué ocurre? Tomo la posición ahí y me sacan stop, pero pierdo muy poco y vean, por ejemplo, en el otro trade todo lo que gané. Eso es mantener una buena relación riesgo-beneficios y esto es un stop que cumple con todas las reglas, pero es que ninguna entrada es infalible y eso hay que entenderlo de esa manera. Aquí me llevo este stop, decido ya no operar nada más y el mercado simplemente cierra mucho menos volátil en una secuencia que se muestra más como lateral o con una presión, por supuesto, o sea, hay un proceso de compresión que es otro comportamiento técnico bajista. Esa sería ese sería el repaso de toda esta semana, más la explicación un poco de cómo ubico las áreas y un poco mi operativa. Lastimosamente no pude operar mucho esta semana, solo tomé esos dos trades porque estaba en otras cosas, pero siempre que puedo, por supuesto, lo hago. Si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden hacer en los comentarios, activen las notificaciones, suscríbanse y recomienden el video que me sirve mucho. Si tienen cualquier pregunta, estoy atento y nos vemos.